about in part 1 En la parte número 2 de este mensaje, the dragon's war. acerca de la guerra del dragón. We saw in part 1, we saw paganism flooded the Christian church. En la parte número 1, si ustedes recordarán, vimos al paganismo que prácticamente inundó a la iglesia cristiana. We saw that paganism came into the church. Let's try to switch that off and Sure, sure. vamos a ver cómo se ve ahí atrás. Go ahead, bro. That's probably better. Yeah, there we go. ¿Se ven mejor, hermanos? No se me vayan a quedar dormidos, por favor. Yo lo voy a estar observando. So we saw that paganism came into the church. Vimos en ese entonces que el paganismo entró a la iglesia And brought in worldly elements to transform the Christian church. y trajo consigo elementos mundanos para transformar completamente a la iglesia. We saw that in the Reformation Vimos también en la época de la Reforma that fanaticism nearly decimated the Reformation. que el fanatismo prácticamente en ese entonces casi desarticuló lo que era la Reforma. And so what we saw that Satan came with a two approach to the Christian church. Y vimos entonces en ese mensaje que Satanás entró a la iglesia de dos puntos diferentes. We saw that he would attack the church through paganism. Vimos que iba a atacar a la iglesia a través del paganismo, And as Ellen White says in Great Controversy, como lo dice la mensajera del Señor en el conflicto de los siglos. he would palm off a counterfeit of the gospel. Él iba a traer prácticamente un evangelio falso, en otras palabras, Which would be fanaticism. que sería fanatismo, o sea, un falso evangelio. We saw quotes from Ellen White Vimos, leímos alguna cita del espíritu de profecía, that she says there will be many false teachers at the end of time. donde ella decía que habrán muchos falsos maestros en el tiempo del fin. Now we're in part 2 of the dragon's war. Ahora entramos a la parte número 2 de la guerra del dragón. Let's look at Revelation 12:17. Vayamos a ver Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Let's look at we're going to see Revelation 12:17 in a different light. Y vamos a leer Apocalipsis 12, o vamos a ver Apocalipsis 12, 17 en una luz diferente. Revelation 12:17. Apocalipsis 12, 17. Revelation 12:17. Notice what the Bible says. Noten lo que dice la palabra del Señor, lo leímos, pero lo leemos una vez más. Dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Satanás tiene una ira con usted y con este servidor quien les habla, con nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Notice the Bible says the dragon is full of wrath against who? Noten que la Biblia nos dice en este texto que el dragón está lleno de ira ¿contra quién? With the church. Contra la iglesia. Notice the Bible says the dragon went or is planning to make war with the remnant of her seed. Noten que sigue diciendo este texto que el dragón está planeando o se fue a hacer guerra contra el remanente de la descendencia de la mujer. Notice the Bible says Noten que la Biblia dice, the remnant el remanente and her seed. y su descendencia, su simiente. Keep those two terms there. Mantenga esos dos términos en su mente en esta hora. The remnant and her seed. El remanente y su simiente. Let's look at the remnant. Vayamos primero al remanente. Let's look at Ezra chapter 9. Esdras capítulo 9. Ezra chapter 9 verses 8 and 14. Esdras capítulo 9 y leemos los versículos 8 y 14. Esdras 9, voy a esperar unos segundos que todos podamos llegar allí. Esdras capítulo 9, versículo 8 primeramente. Y luego vamos a leer el versículo 14.
Y ahora por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios. Dice Esdras capítulo 9 versículo 8. Para hacer que nos quedase un remanente libre y para darnos un lugar seguro en su santuario, a fin de alumbrar nuestro Dios, nuestros ojos y darnos un poco de vida en nuestra servidumbre. Vamos ahora a leer el versículo 14 now. 14 de Esdras 9 dice: hemos de volver a infringir tus mandamientos y a emparentar con pueblos que cometen estas abominaciones. Es una pregunta. ¿No te indignarías contra nosotros hasta consumirnos sin que quedara remanente ni quien escape? See, brothers and sisters, the remnant El remanente, mis queridos hermanos y hermanas, are the ones that remain. son los que quedan, They are the ones that escape. son los que escapan. So the dragon makes war El dragón hace guerra, against the ones that escape him, hace guerra contra aquellos que han escapado de él, que han escapado de sus garras, en otras palabras. and the Bible says the remnant of her seed. Y la Biblia dice el remanente de su simiente. We're not going to go into the remnant again, but we see that the remnant is the last part. No vamos a entrar en detalles una vez más acerca del remanente, pero nos damos cuenta de que el remanente es lo último que queda, en otras palabras. Now let's go to another scripture. We saw the remnant, and I'm not going to spend so much time on the remnant. We know all that. Ya nosotros sabemos lo que el remanente significa, no vamos a entrar en todos esos detalles, pero sí vamos a leer otra escritura muy importante. But I want to look at the seed. Pero quiero ver la descendencia, la simiente. Now let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta, mis queridos hermanos. When we say a man's seed, what are we talking about? Cuando decimos la simiente de un hombre, por ejemplo, ¿de qué estamos hablando? Children. Their children. Descendants. Descendants and children. Descendientes y hijos. Now, in one sense, it would attack, the dragon would attack the woman's descendants. En otras palabras, el dragón atacaría la descendencia de la mujer, And that is true. y es correcto, hermanos. So let me ask you a question. Pero déjeme hacerle una pregunta. What does parents have to give to the earth? ¿Qué dan los padres al mundo? Children. Children. Hijos. So the dragon would attack the children. O sea, el dragón va a atacar a los hijos. Because why? ¿Por qué, hermanos? The children is the future of the church. Porque los hijos son el futuro de la iglesia. Por eso que Satanás va a atacar específicamente a los hijos de la mujer, en este caso de la iglesia. But let me not just let me say it. Let's find out what the scripture says. Pero no quiero decirlo de mis palabras, pero dejemos que la escritura nos lo diga. Let's go to Genesis chapter 15. Vayamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 15. Genesis chapter 15. And you want to look at verses 3 and 4. Génesis 15, y vamos a leer los versículos 3 y 4. Génesis 15, 3 y 4. Leo la palabra del Señor. Dice: dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y que aquí que será mi heredero, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Eso fue lo que le dijo Abraham a Dios cuando no había tenido todavía a su hijo Isaac. Versículo 4. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, o sea, su siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Here again we see seed is offspring. O sea que vemos que la descendencia es prácticamente los hijos. See, Abraham needed a seed so he could have the Messiah come through his descendants.
O sea, Abraham pedía tener una descendencia porque él quería que el Mesías viniera a este mundo a través de su descendencia. The future of Abraham's seed, listen, the future of Abraham's seed El futuro de la descendencia de Abraham depends on him having children. dependía de que él pudiera tener hijos. The future of the church El futuro de la iglesia, hermanos, depends on them having children, which is their young people. depender que la iglesia pueda dar hijos. O sea, los jóvenes, los niños de la iglesia son el futuro de esta iglesia. Question for you. Pregunta para ustedes, queridos hermanos. Are you preparing the future of the church? ¿Están ustedes preparando o estamos preparando el futuro de la iglesia? Que en este caso son los jóvenes y los niños. Are you invested in the future of the church? Estamos invirtiendo en el futuro de la iglesia. You're not putting them as your investment. Si nosotros no estamos poniendo a ellos como nuestra inversión para el reino de los cielos, The life of the church cannot continue on. no va a poder continuar la luz de la iglesia. ¿Por qué? Porque los pioneros o los fundadores van muriendo y los que quedan son los jóvenes o los niños. The torch can't be passed. No puede pasarse entonces la antorcha a ellos. Entonces, la iglesia automáticamente se extingue, muere. So the dragon, listen, brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, the dragon el dragón attacks ataca the future of the church. ataca el futuro de la iglesia. The dragon wars against the future of the church, O sea que el dragón hace guerra contra el futuro de la iglesia, which would be its youth. que vienen a ser ¿quiénes? Los jóvenes o los niños. So how would the dragon do it? ¿Cómo va a hacer esa guerra el dragón? Well, the dragon would use two different ways of attacking the youth. El dragón va a usar dos formas para atacar los jóvenes de la iglesia, o sea, los jóvenes del remanente. These two opposite extremes would cause the youth to abandon the pillars of the Advent church. O sea, estos dos extremos provocará que los jóvenes abandonen los pilares del adventismo And they would join the ranks of the dragon's forces. y entonces se unirán a los rangos de las fuerzas del dragón. Notice worldly apostasy or worldliness. Apostasía o mundanalidad. Esas son las dos armas favoritas de Satanás para la descendencia de la mujer, que son los niños y los jóvenes. Worldly entertainment Entretenimiento mundano would lead them from the truth, los va a alejar de la verdad and they would apostatize from it. y entonces ellos van a terminar apostatando de esa verdad. Would cause them to doubt the spirit of prophecy and the pillars of our faith. Va a provocar que ellos apostaten y entonces se aparten de el espíritu de la fe en los pilares del movimiento de la iglesia. They would embrace the world Van a abrazar al mundo and be swept entirely y van a ser arrastrados completamente into the world. al mundo. Ese es el objetivo de Satanás. Por eso Satanás va a atacar específicamente a la simiente de la mujer, que son los jóvenes y los niños de la iglesia. See, we're prepared for that. Nosotros debemos prepararnos para eso. We tell our children to avoid the world. Nosotros le decimos a nuestros hijos que no se enfrasquen en las cosas del mundo, But there's something more deadlier than that. pero hay otra cosa más preocupante, más venenosa, más mortífera que eso. Fanaticism and legalism. El fanatismo y el legalismo. Fanaticism would lead. Sorry about that. Fanaticism would lead young people to have a disgust or a contempt for the truth. El fanatismo prácticamente va a guiar a los jóvenes. ¿A qué? ¿A qué va a guiar a los jóvenes, hermanos? A que ellos tengan un descontento por la verdad. In other words, it would make them skeptics of the message. O sea, ellos se llegan a ser escépticos del mensaje, o sea, no les importa nada
lo que tenga que ver con el mensaje o con las cosas de Dios. it would cause them to consider Ellen White Va a lograr, estamos hablando de this is fanatism, right? Va a lograr de que consideren a Elena G. White as an extremist como una extremista and disregard her writings. y echan por tierra sus escritos. Legalism and fanaticism O sea que el fanatismo y el legalismo would lead young people to be atheists va a conducir a los jóvenes a que se conviertan en ateos because of the lack of love in those who are supposedly presenting the message. por la falta de amor de los que supuestamente están presentando el mensaje. That these people who would profess to believe the message would be inconsistent in their beliefs compared to their actions. O sea, estas personas que están presentando el mensaje, muchos de ellos son inconsistentes en lo que predican con su estilo de vida. O sea, lo que predican es una cosa y su estilo de vida diario muestra otra. Eso va a afectar mucho a los jóvenes de la iglesia. Por eso tenemos nosotros los adultos, tenemos que tener mucho cuidado del testimonio que nosotros le damos a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. And that has caused many young people to walk away from the message, just that point alone. Y ese es punto que acabamos de mencionar, es lo que está provocando que muchos jóvenes de la iglesia se aparten de los caminos del Señor, porque ven un mal testimonio en los adultos. This is how the dragons warn. De esta forma el dragón está guerreando contra la iglesia. Estos son los métodos que está usando. And many of us will sit here and say, well, why is our young people leaving? But what is in the church? Hermanos, muchos de nosotros estamos preguntándonos por qué se están apartando los jóvenes de la iglesia. Y entonces la respuesta es, o la pregunta diría, ¿qué es lo que ellos están viendo en la iglesia? Why is my young people caught up in the world? But what was in the church that made them go to the world? ¿Por qué los jóvenes de la iglesia están enredados en las cosas del mundo? ¿Qué es lo que ellos vieron en la iglesia que los condujo a vivir como el mundo vive? I can tell you right now, I was at an independent ministry for about 2 years. Quiero decirles algo, que yo estuve en un ministerio independiente por 4 años, Doing the medical missionary. haciendo la obra médico-misionera. 90% of the young people that were there 90% de los jóvenes que estuvieron allí are gone. están completamente en el mundo ahora mismo. And you would say, oh, they were preaching the message. Y usted dirá tal vez, bueno, ellos estaban predicando el mensaje, They were doing the medical missionary work, the work of the gospel. ellos estaban haciendo la obra médico-misionera, la obra del evangelio. But 90% of them in the world. Pero el 90% de esos jóvenes que tuve la oportunidad de estudiar con ellos están ahora mismo en el mundo. My best friend Mi mejor amigo is in the world. está en el mundo ahora mismo. And you'll ask the question, well, how did that happen? Y usted se preguntará, ¿y cómo pasó eso? Fanaticism made them go in that direction. El fanatismo hizo que ellos se fueran en esa dirección. Fanaticism full of zeal. El fanatismo y el extremismo, something like that, ¿verdad? Zealous. Llegaron a ser muy celosos. Full of the spirit of prophecy and Bible, but where there is love, fanaticism is not part of that. Hermanos, siguen fielmente el espíritu de profecía y la Biblia, pero donde el amor no tiene nada que ver con el fanatismo, o está descartado, en otras palabras. Son muy estrictos en la letra, como los escribas y los fariseos, pero carentes de amor. So let's look at health reform. Veamos a la reforma pro salud. Let's look at some quotes from Spirit of Prophecy. Veamos algunas declaraciones del espíritu de profecía. Notice what she says in Use instruction. Helpful Living. Allí una declaración muy importante que vamos a compartir con ustedes. Page 34. En la página 34 de Vida Abundante, es un libro que está en inglés, nunca se ha traducido al español. She says, many have misinterpreted health reform and have received perverted ideas of what constitutes right living. Dice que muchos han malinterpretado la reforma pro salud y han recibido ideas pervertidas de lo que constituye vivir correctamente. What she says? ¿Qué dice la sierva del Señor? Many have misinterpreted
Muchos han interpretado erróneamente la reforma pro salud. Let's stop here and ponder what the prophet is saying. Hagamos una pequeña pausa para que nos demos cuenta de lo que la sierva del Señor está diciendo. See, misinterpret health reform will cause someone who is about to leave meat to go back eating flesh because you misinterpreted what health reform is. Malinterpretar la reforma de reforma pro salud significa que aquellos, por ejemplo, que están dispuestos ya a dejar el consumo de la carne animal, vuelvan a ellos porque han malinterpretado ese mensaje. Some people think that health reform is just eating. Muchas personas piensan que la reforma pro salud es solamente comer. Health reform is not eating a good diet. Reforma pro salud no es solo comer una dieta saludable. That's only part of health reform. Eso es solo una parte de la reforma pro salud. Health reform is based off the laws of health. La reforma pro salud está basada en las leyes de salud. See, some of us will want to hold up diet to use it as something as an advantage over a brother to say you are wrong and I am right, but that's not it. We have to follow all the laws of health. Hermanos, hay muchos que toman la reforma pro salud para decirle a otros hermanos, yo estoy bien y usted está mal. O sea, para criticar a otros por lo que tal vez otros estén comiendo, pero la reforma pro salud abarca mucho más que eso. Abarca las 8 leyes de la reforma pro salud. See, we've made health reform almost like a form of self-righteousness over other people. Nosotros hacemos de la reforma como salud, muchos de nosotros podemos hacer de la reforma pro salud como una justicia propia para ser mejor o vernos mejor que los demás. Well, we need to understand that God gave health reform as a blessing and a gift to humanity, not only to the church, but to the whole world. Hermanos, recordemos siempre que Dios dejó la reforma pro salud como una bendición no solo para la iglesia, sino para toda la humanidad. Porque ese fue el plan original de Dios, lo vemos en Génesis 1:29. Health reform is that bridge so I can understand clearly the character of God to reveal it to the world. Hermanos, la reforma pro salud es el puente que me ayuda a entender claramente, mi mente va a estar clara para entender el carácter de Dios y así poderlo revelar en mi vida personal. When we look at health reform, we're not only looking at one specific law, we're looking at all the laws of health that God has given. Hermanos, cuando vemos la reforma pro salud, no nos estamos enfocando solamente en una parte, sino en una ley en específico, sino que tenemos de ver todas las leyes que tienen que ver con la reforma pro salud. She says here in the bottom paragraph, health reformers above all others should be careful to shun extremes. Dice que los reformadores de salud, por encima de cualquier otras personas, deben ser muy cautelosos para llegar a los extremos. I'll tell you a story. I was at a health center. Yo les voy a compartir una historia con ustedes breve. Estuve en una tienda de salud o un centro de salud And there was an emphasis on people to wear the medical missionary uniform. y se estaba haciendo énfasis para que las personas usaran Medical missionary uniform. usaran un uniforme de médico misionero. And this uniform consists of a bonnet and long sleeves. Y este uniforme consistía, obviamente, cubrirse la cabeza, mangas largas, en fin, cubrirse todo el cuerpo. Let me ask you a question, brothers and sisters. Déjeme hacerle una pregunta, queridos hermanos. If you're going to share the truth with someone dressed in that way, Si usted quisiera compartir la verdad con otras personas vestido de esa forma, you think you're going to really be a witness to it? ¿ustedes creen que van a poder dar testimonio, van a ser testigos de esa verdad? They're going to be looking more at what you're dressed instead of what you're really saying. Van a estar más pendientes de lo cómo usted está vestido de lo que usted verdaderamente está diciendo. That's why she says, health reformers, you see, we're at Seventh-day Adventists, we're already unique as it is, and to get in contact with the people, she says that we have to be balanced in our approach.
tenemos que ser muy cautelosos y muy cuidadosos de cómo nosotros nos acercamos a las personas, porque con nuestro testimonio podemos inclusive ahuyentarlas de nosotros. See, if you follow the laws of health, you'll be balanced. Si nosotros seguimos las leyes de salud, vamos a tener un balance, mis queridos hermanos. Trusting in divine power Confianza en el poder divino enables you to keep the laws of health. te ayuda a ti o te da la capacidad para guardar las leyes de salud. Notice what here the Bible says, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Dice el Salmos 11:3, si en los fundamentos son destruidos, ¿qué pueden hacer los justos? Notice here it tells us that the false, probably can't see, the false health message leads to a false education message, which leads to a false gospel. Escuchen bien, mis hermanos, allí en la gráfica podemos darnos cuenta que el falso mensaje de salud conduce a una falsa educación y una falsa educación conduce a un falso mensaje. Same thing can be said of the truth, understanding of truth. También lo mismo puede decirse de el entendimiento de la verdad. True health message El verdadero mensaje de salud leads to a true education, conduce a una verdadera educación which leads to a true gospel. y esa educación verdadera le conduce a usted y a mí a un verdadero evangelio. If that link, listen, if that link is disconnected, Si ese eslabón se desconecta, mis hermanos, you're going to be off in either way. entonces vamos a estar fuera de ello en cualquier forma. That's what usually happens with people. If they're wrong in health, they'll be wrong in prophecy, and they'll be wrong in the gospel. Y eso es lo que pasa con muchas personas cuando están mal en el asunto de la reforma pro salud, están mal en los eventos proféticos y están mal en la palabra del Señor, en el Evangelio. Notice she says from this book, Ministry of Healing, page 319. Ministerio de Curación, página 319. She says there's real common sense in dietetic reform. Hay verdadero sentido en la reforma dietética, dice ella. The subject should be studied broadly and deeply, El asunto, o sea, el asunto de reforma pro salud, mis queridos hermanos, debe ser estudiado amplia y profundamente. and no one should criticize others because their practice is not in all things in harmony with his own. Así que nadie debe de criticar a otros cuando sus prácticas no están en todas las cosas en armonía con la de ellos. Notice what she says. She says, it is impossible to make an unvarying rule to regulate everyone's habit, and no one should think himself a criterion for all. Dice que es imposible de hacer una regla invariable para regular a todos los hábitos de las personas y nadie debería pensar a sí mismo en ser un crítico para todos. So what is she saying? ¿Qué está diciendo en otras palabras la mensajera del Señor? She's saying your individual diet. Listen, your individual diet, O sea, en otras palabras, escuchen bien, su dieta individual you're not to say this is how you're supposed to eat everything. no tiene que decirle a todo el mundo, de esta es la forma como tenemos que comer. See, we're not to inspect people's plate, the Holy Spirit. Hermanos, no tenemos que inspeccionar los platos de cada uno de los hermanos de la iglesia. El Espíritu Santo es el que hace esa obra. The Holy Spirit inspects people's plates, not you. El Espíritu Santo es el que inspecciona los platos de cada uno de los miembros de la iglesia, no usted. We are to only bring people to Jesus and present the health message in Jesus, and then the Holy Spirit will direct them in what they're supposed to do. Hermanos, nosotros tenemos que presentar el Evangelio de Cristo Jesús, mostrarle a través del Espíritu Santo la importancia del Evangelio, de la salud también, y el Espíritu Santo mismo se encargará de llevarlos a ellos a hacer reformas. If you make your own individual diet the criteria, you have set yourself up as a God and saying this is what you're supposed to do. No, God didn't ask you to do that. God asked you to point them to Him and to point them to the law of God. Así que Dios, hermanos, no nos ha pedido a nosotros que hagamos nuestro propio criterio de ser como los ejemplos, como que si nosotros fuéramos Dios y las personas tienen que vernos a nosotros como comemos, como en fin, solamente mostrémosle a las personas el Evangelio a través de Cristo Jesús, a través de las leyes de salud
y el Espíritu Santo los va a dirigir a ellos a hacer lo que más les conviene para su buena salud. We can share with people, Podemos compartir con las personas, but we can't compel them. pero no podemos obligarlos a ellos a que hagan lo que nosotros les decimos que hagan. We can share with them the benefits of eating a plant source diet, but we can't compel them. Hermanos, podemos compartir con ellos, por ejemplo, los beneficios de llevar una dieta sencilla y saludable, pero no podemos obligarlos a que cambien sus dietas. I personally don't want my diet to be something that everybody follows. What I want them to do is follow the laws of health. I'll be glad to provide information with you. I'll be glad to do cooking classes, but don't make me a personal example to follow. Yo no quiero ser un ejemplo personal de que todos me sigan la dieta que yo llevo. Al contrario, yo estoy feliz y estoy dispuesto a ayudarles a ustedes de cómo preparar alimentos saludables, cómo preparar recetas saludables, en fin. Pero recuerden, hermanos, el ejemplo está en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía. Again, health reform is physical, mental, and spiritual. Así que recuerden que la reforma pro salud es física, mental y espiritual. The power of God with the laws of health produce the character of Jesus. El poder de Dios combinado con las leyes de salud produce en nosotros el carácter de Jesús. See, brothers and sisters, when you start exalting what you do, Hermanos, cuando nosotros comenzamos a exaltar lo que nosotros hacemos exalting what you think is right, o exaltar lo que tú crees que es lo correcto, your diet, tu dieta, por ejemplo, over everything else, por encima de todas las demás cosas, you become the character of Satan. entonces nos convertimos en el carácter de Satanás. And Of what Satan, good- of what- Satan, right? Yeah, Satan. Ajá. I just want to make sure. Because what you're doing is you're saying that my diet, if you're exalting what you're doing, O sea, en otras palabras, estamos exaltando lo que nosotros hacemos, lo que hacía Satanás en el principio. and the diet and the lifestyle is to produce the character of God, not the character of Satan. Y el estilo de vida, que es a través de la reforma pro salud, nos sirve para producir el carácter de Dios, no el carácter de Satanás. This is what calls people to reject the health message Y esto es lo que produce que las personas rechacen el mensaje de salud, because Christ is out of it. porque Cristo está fuera de él. It's too much of exalting myself and what I do instead of exalting Jesus and the laws of health. Exaltando mucho de lo que yo puedo hacer y lo que yo hago, o lo que yo como, lo que no como, pero no exaltamos a Jesús y las leyes de salud, que es lo más importante. And when you exalt self and what you do, Y cuando exaltamos el yo y lo que nosotros hacemos, you have every form of fanaticism that will take place. tenemos toda forma de fanatismo que toma lugar. Says Ellen White says when we from Healthful Living page 34. Una salud abundante, nuevamente el mismo libro, página 34. It says when we adopt health reform. Cuando adoptamos la reforma pro salud, dice la sierva del Señor. Listen what she says. When we adopt health reform, Cuando adoptamos, escuchen por favor, cuando adoptamos la reforma pro salud, we should adopt it from a sense of duty, not because someone else has adopted it. la debemos adoptar de un sentido, de aquí, hermanos, un sentido de convicción, no porque otros lo han adoptado. O sea, para nosotros poder adoptar la reforma pro salud tenemos que estar convencidos de que es una bendición para nuestras vidas, no porque el hermano fulano de tal la ha adoptado. So you must adopt it like John said. You must adopt health reform by conviction. Tenemos que adoptarla por convicción. I don't want everybody to fall why I want to eat. I want them to be convicted by God. Hermanos, no quiero que todos sigan mi estilo de vida o lo que yo como, lo que no como, sino que todos sigan convencidos por lo que Dios quiere que nosotros comamos o nos alimentemos. God is working with every person at their own level. Dios está trabajando con todas las personas de acuerdo a su nivel. And you and I cannot be the Holy Spirit. Let the Holy Spirit do his job. No podemos nosotros ser el Espíritu Santo. Dejemos que el Espíritu Santo haga su obra. You become the Holy Spirit, it's dangerous. Si nosotros nos convertimos en el Espíritu Santo, estamos caminando en terreno bien peligroso.
Básicamente está hablando de las leyes de salud, ahí esa gráfica. Helpful Living, page 37. Allí en Salud Abundante, página 37. She says those who teach health reform. Aquellos que enseñan la reforma pro salud, It says Satan and his angels are seeking to hinder this work of reform and will do all they can to perplex and burden those who heartily engage in it. mire lo que dice la sierva del Señor, esto es bien importante esta cita, hermano. Dice que Satanás y sus ángeles están buscando obstaculizar esta obra de reforma, o sea, la reforma pro salud. Y lo harán, y harán todo lo que puedan para traer perplejidad o confusión y traer una carga para aquellos que verdaderamente la están abrazando. Él va a hacer todo lo posible para que esto se convierta, esta obra de reforma pro salud, se convierta en algo que verdaderamente sea detestable, en otras palabras. Porque muchos caen en el fanatismo de la reforma pro salud. Yo he visto muchas personas que caen demasiado en el fanatismo en cuanto a lo que es reforma pro salud. And the reason why I'm preaching strongly because I've seen it. Y la forma por la cual yo estoy hablando así un poco fuerte en esta hora es porque yo lo he visto. I spent 6 years as a medical missionary. Pasé 6 de mis 6 años en la obra médico misionera, en un instituto. I saw health reform being deformed by many zealous health advocates. Pude ver que la obra de reforma pro salud fue prácticamente puesta a un lado por muchos supuestos reformadores de la reforma pro salud, que eran celosos en esta obra. Health reform, brothers and sisters, the health reform message is a beautiful message. El mensaje de reforma pro salud, mis queridos hermanos, es un mensaje maravilloso, es un hermoso mensaje. It's the plan of God to elevate man physically, mentally, and spiritually. Es el plan de Dios para elevar al hombre físico, espiritual y mentalmente. But if it becomes perverted, it doesn't do its job. Pero si se pervierte, no va a hacer su trabajo. See, brothers and sisters, health reform Hermanos y hermanas, la reforma pro salud and the righteousness of Christ y la justicia de Cristo is to present a man perfect in Jesus. es para presentar al hombre perfecto ante los ojos de Cristo Jesús. So when Jesus presents us before the Father, Así que cuando Cristo nos presenta ante el Padre, we're not only physically fit, but we are spiritually fit in the sight of the law of God. no estamos solamente físicamente preparados o dispuestos, sino que también estamos dispuestos espiritualmente ante los ojos de Dios en la ley moral de Dios. Because the fall was complete. Porque Man's fall. porque la caída del hombre fue completa, hermanos. And God wants to fully restore us. Y entonces Dios quiere completamente restaurarnos de esa caída. Notice here we have the misrepresentation of Jesus. Vemos aquí la interpretación equivocada de Jesús, False theories falsas teorías, leads to false teaching, conduce a una falsa enseñanza which leads to a false concept of God. y eso conduce a un concepto falso de Dios. Let's go to the prophetic interpretation. Veamos un poco acerca de la interpretación profética. Let's go to the prophetic interpretation. Let's go to the next slide. Veamos la próxima línea. All truth Toda la verdad is centered in the sanctuary. está centrada ¿dónde? En el santuario. How many of you believe? ¿Cuánto lo creemos, hermanos? Do you believe all truth is centered in the sanctuary? ¿Creen ustedes que toda la verdad está centrada en el santuario? Do you believe all prophetic interpretation is centered in the sanctuary? ¿Creen ustedes que toda interpretación profética está centrada en el santuario? I pray that we do. Yo oro para que eso sea verdad en nosotros. Because we want to know where we are in the stream of time. Porque tendremos que saber quiénes somos y dónde estamos cuando venga el tiempo. Let's look at this quote from Great Controversy, page 415. Noten lo que dice El conflicto de los siglos, página 415 en inglés. It says here, the holy places of the sanctuary in heaven are represented by two apartments in the sanctuary on earth. Los lugares santos del santuario en el cielo están representados por 2 departamentos en el santuario en la tierra. In vision, the Apostle Paul was granted a view of the temple of God in
burning before the throne, he saw an angel having a golden censer. Sorry. Ok, en visión el apóstol Juan se le dio la oportunidad de ver el templo de Dios en el cielo y allí vio a 7 lámparas de fuego encendidas ante el trono de Dios, de acuerdo a Apocalipsis 4:5. And there was given unto him much incense that he should offer with the prayers of all saints upon the golden altar which was before the throne. Y también vio un ángel teniendo un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que fuese añadido a las oraciones de los santos que están frente al altar, que está frente al altar, o sea, el ángel que está delante del trono de Dios. Here the prophet, Aquí el profeta, here the prophet is permitted to behold the first apartment of the sanctuary in heaven. aquí el profeta se le permitió ver el primer departamento del santuario en el cielo, Where he saw the 7 lamps of fire and the golden altar, donde él vio las 7 lámparas de fuego y el altar de oro, represented by the golden candlestick and the altar of incense in the sanctuary on earth. representado por el candelabro de oro y el altar del incienso en el santuario en la tierra. Now keep that quote in mind, Mantenga esa declaración que acabamos de leer en mente, because we're going to go through a brief summary of Revelation. porque vamos a hacer un pequeño resumen de Apocalipsis. We went over that. Let's look at the golden candlesticks. Vayamos allí al candelabro, por ejemplo. We're not going to read it. Don't look. Okay. It says here, Jesus is walking among the candlesticks of 7 churches. En Apocalipsis capítulo 1 vemos a Cristo caminando en medio de los siete lámparas. Jesus says in verse 17, En el versículo 17 de Apocalipsis 1, Jesús dice, he says, I am dead estuve muerto, and I'm alive forevermore. pero ahora estoy vivo para siempre. I have the keys of hell and death. Tengo las llaves del infierno y de la muerte, o sea, del sepulcro y de la muerte. This scene is after Jesus' death. Esta escena la vemos después de la muerte de Cristo. Jesus has conquered the second death for humanity. Cristo conquistó la segunda muerte en beneficio de la humanidad. Jesus is in the holy place in Revelation chapter 1. Cristo se encuentra en el lugar santo en Apocalipsis capítulo 1. The 7 seals, brothers and sisters. Los 7 sellos, queridos hermanos y hermanas. Chapters 5 and 6. Capítulo 5 y capítulo 6 de Apocalipsis. But let's look at chapter 4. Pero veamos un poquito acerca de capítulo 4, todo eso lo hemos leído. We're going to review some bullet points on this on chapter 4. Vamos a revisar algunos puntos importantes del capítulo 4. John is taken up into heaven. Juan es llevado en visión al cielo. He sees one sits upon the throne. Ve a uno que está sentado sobre el trono. Around the throne are 24 elders. Alrededor del trono él ve a 24 ancianos. In the middle of the throne and around the throne are 4 beasts. En el medio del trono y alrededor del trono él ve a 4 seres vivientes o a 4 bestias, dicen otras versiones. Before the throne are 7 lamps of fire, which are the 7 spirits of God. Ante el trono de Dios él ve a 7 lámparas de fuego que representan los 7 espíritus de Dios. The beasts, the 24 elders, praise the one who sits upon the throne. Las bestias o los 4 seres vivientes y los 24 ancianos adoran al que está sentado sobre el trono. Revelation chapter 5. Apocalipsis capítulo 5. Now let's go back to Revelation 4. Vayamos un momentito nuevamente a Apocalipsis 4. Let me ask you, where is this scene? Is this the holy or most holy place? En el capítulo 4 es esta escena que está viendo Juan. ¿Está en el lugar santo o en el lugar santísimo? Hermanos, ¿en el lugar santo o el santísimo? Most holy place. Most holy place? ¿El lugar santísimo? Are we sure? ¿Estamos seguros? How Yeah. is it the most holy place? ¿Por qué el lugar santísimo? The throne of God. Okay. The throne, 24 elders? Los 24 ancianos, el trono. Are we sure? ¿Estamos seguros, queridos hermanos? Are we sure? ¿Estamos seguros? Okay, see, we're having a problem right here. Tenemos un pequeño problema aquí en estos momentos. Is this the holy or most holy place? El capítulo 4 de Apocalipsis, ¿es el lugar santo o el santísimo? Holy, Holy- some people believe ho- holy, some people believe. Algunos dicen santo, otros dicen santísimo. All right, let's go to Revelation 5. Vamos a Apocalipsis 5 entonces. Let's look at more because Revelation 4 and Revelation 5 are together. Veamos porque Apocalipsis 4 y 5 están juntos. Revelation 5 again is a continuation of
Apocalipsis 5 es una continuación de Apocalipsis 4. The one on the throne holds in his right hand a book written within and on the backside sealed with 7 seals. El que está sentado sobre el trono tiene en su mano derecha un rollo, un sello, un libro. En otras palabras, que está sellado por el frente y por detrás con 7 sellos. The angel says with a loud voice, El ángel dice en alta voz, who is worthy to open the book and loose the seal? ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar los sellos? John weeps because no man was able to open the book and loose the seal. Juan llora porque no encuentra un hombre que es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos. Notice it says, continuation, it says, one of the elders said to John, don't cry. Y noten que continúa diciendo Apocalipsis 5, uno de los ancianos le dice a Juan, Juan, no llores. The Lion of Judah has opened the book and loosened the 7 seals. El león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha prevalecido para abrir el libro y desatar los sellos. John looks and sees in the midst of the throne 4 beasts, 24 elders, and a lamb that was what? Slain. Juan ve en medio del trono a 4 seres vivientes o 4 bestias, 24 ancianos y el cordero que ha sido inmolado. Was it slain? ¿Cuándo fue inmolado? What does the Bible say? ¿Dónde dice qué dice la Biblia? The lamb was what? El cordero fue qué? Let's go there, brothers and sisters. Vamos ahí a la palabra, hermanos. Go to Revelation chapter 5. Apocalipsis 5. Esto es muy interesante, hermano. Esto lo tenemos que entender. Revelation 5. Apocalipsis 5. Abran sus Biblias si son tan amables. Apocalipsis 5. Revelation chapter 5. Let's look at verse 6. Y vamos a leer el versículo 6. Verse 6. Go ahead and go ahead. Ok, lo leemos. Dice, y miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Un cordero, mayúscula o minúscula. Notice what the Bible says. A lamb that had been what? Dice la Biblia, un cordero que fue ¿qué? Inmolado. It had been slain. So the lamb El cordero, mis queridos hermanos, was recently slain. fue recientemente inmolado. Where did Jesus go after his death? ¿Dónde Cristo subió o fue después de su muerte? He said most holy place. Where did Jesus go after his death? ¿A dónde fue Jesús después de su resurrección? After his resurrection, where did Jesus go? ¿Dónde fue Jesús, hermano? Holy place, to the holy place. So where's Jesus? So, ¿dónde está Jesús en Apocalipsis capítulo 5? He's in the most holy. Well, where is he in Revelation chapter 5? Pero en el 5, ¿dónde está Jesús, queridos hermanos? En el lugar santo, no en el santísimo. Holy place. Are we sure? ¿Estamos seguros? God be sure where we know where Jesus is. Tenemos que estar seguros dónde está Jesús, queridos hermanos. There can't be any confusion. God's people need to know where Jesus is in the book of Revelation. Hermano, no puede haber ninguna confusión. El pueblo de Dios tiene que saber dónde está Jesús en el libro de Apocalipsis. Notice the Bible says the lamb that was slain. Note que la Biblia dice el cordero que fue inmolado. I'm not going to end at that. Verse 9. Versículo 9 de Apocalipsis 5. Verse 9. Look at Revelation chapter 5, verse 9. Versículo 9 de Apocalipsis 5. ¿Por qué me traje esta Biblia grande hoy? Apocalipsis 5, 9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. What the Bible says, they sang an old song. Did they sing an old song? ¿Están cantando un antiguo canto? What does the Bible say? ¿Qué dice? They sang a what? ¿Y qué están cantando? A new song. Un nuevo canto.
experience. O sea, tiene que un nuevo cántico significa una nueva experiencia. They were redeemed by the blood of Jesus. Fueron redimidos por la sangre de Cristo. The scene in Revelation chapter 5 La escena de Apocalipsis 5, mis queridos hermanos, is after the death of Jesus, toma lugar después de la muerte de Cristo. because the good news is after Jesus' death, he resurrected and he took the book from them and opened the seven seals. Porque la buena noticia es que Cristo resucita y tiene el privilegio de tomar el libro de la mano del que está sentado en el trono y empezar a abrir sus sellos. Revelation chapter 4, En Apocalipsis capítulo 4 we see seven lamps, vemos 7 lámparas which mean the seven candlesticks. que representan los 7 candelabros. Jesus in Revelation 4 and 5. And I know this may sound controversial, but Revelation 4 and 5, Esto puede sonar medio controversial, pero Apocalipsis 4 y 5, and I have scripture to share with you. y puedo, From Revelation 4 and 5, puedo compartir con ustedes la escritura that Jesus is in the holy place. de que Cristo está en el lugar santo, en el capítulo 4 y 5 de Apocalipsis. Now, someone said that Revelation 4 and 5, Jesus was in the most holy place. Alguien dijo que cuando mencionamos Apocalipsis 4 y 5, alguien mencionó de que Cristo estaba en el lugar santísimo. And I understand that you believe that because there's a throne. Y yo entiendo que ustedes crean eso porque habla de un trono. But the question I have to ask you, Pero la pregunta que tengo que hacerle o que necesito hacerles, what was in the most holy place? ¿qué había en el lugar santísimo? The Ark, The ark. How do we know that? la ley, the law. ¿Cómo lo sabemos, hermanos? Look at Revelation 11:19. Leamos Apocalipsis 11, 19, por favor. Revelation 11:19. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Notice what Jesus said. The Bible says the temple of God was open, Noten que la Biblia dice que el templo de Dios fue abierto, and what was seen? ¿y qué vio Juan? The ark. And what has the ark? ¿Y qué tiene el arca? Okay, the law of God. La ley de Dios. So two things, the ark Dos cosas, el arca and the law of God y la ley de Dios are seen in the most holy place. se ven en el lugar santísimo. Did you see the ark and the law of God in Revelation 4 and 5? ¿Ustedes ven el arca y la ley de Dios en Apocalipsis 4 y 5? So that can't be the most holy place. Así que Apocalipsis 4 y 5 no puede ser el lugar santísimo, es el lugar santo. It has to be the holy place. Ahora sí estamos claros, ¿verdad? So let me ask a question, because right now, cuando Jesús pasó de ir por lugar santo a lugar santísimo, ¿cómo es esto ahora? So she wants to know what happened after Jesus passed from the holy place to the most holy place. Ella hizo el lugar santo al lugar santísimo. Y ahora entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros? En el lugar santo. Déjeme responderle a la hermana Marva en 2 segundos. Let me answer her in 2 seconds. El hermano Joel, la hermana Marva, nos está llevando cronológicamente a través del tiempo. Cuando llegamos a Apocalipsis 4 y 5, Cristo todavía estaba en el lugar santo. Cuando llegamos a 1844, ya está en el lugar santísimo. Ok. Now, we're out of time and we got to come to a close, but I just want to share with you. Ya estamos casi sin tiempo, tenemos que concluir este tema, pero quiero compartir con usted algo importante. The seven seals. En los 7 sellos, escuchen bien por favor. Revelation chapter 6 and verse 9. Apocalipsis 6, 9, queridos hermanos y hermanas, It says, go ahead, man. cuando abrió el quinto sello, dice Apocalipsis 6, 9, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, dice Juan, las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Now let's stop here. Déjeme hacer una pausa aquí brevemente. Where was the souls under? ¿Dónde están las almas?
¿Están debajo de qué? The altar. Del altar. Was the altar in the most holy place or holy place? ¿Dónde estaba el altar? ¿En el lugar santo o en el santísimo? ¿Ah? Okay, so we said that the altar is in the holy place. Entonces ustedes dicen que el altar estaba en el lugar santo. Now this is what the scripture says. Está diciéndolo la escritura, ¿correcto? So the seals must begin in the holy place. O sea, los sellos deben de comenzar en el lugar santo. Because if the seals begin in the most holy place, Porque si los sellos comienzan en el lugar santísimo, then the fifth seal would be wrong. entonces el quinto sello estaría equivocado. ¿Por qué? Because the souls are under the altar. Porque las almas están debajo del altar. And the altar is not in the most holy place, but in the holy place. Porque el altar está en el lugar santo, no en el lugar santísimo. This is scripture, brothers and sisters, and this is what you need to study on your own. Esto es lo que ustedes necesitan estudiar por su propia cuenta. And brothers and sisters, Hermanos y hermanas, I'm not here to create controversy, no vengo aquí a crear controversia, but you must have your belief centered on the pioneers of this church. nosotros tenemos que tener nuestra creencia centrada en los pioneros de esta iglesia. Jane Andrews, A Jaime Andrews, Ellen White, Elena de White Stephen Haskell. y Esteban Haskell, que fueron pioneros de este movimiento. Make sure your belief system Asegúrense de que su sistema de creencias is centered on scripture, esté centrado en la escritura, spirit of prophecy, espíritu de profecía and the pioneers who studied the scripture. y los pioneros que estudiaron estas escrituras profundamente. Make sure it's anchored on them. Asegúrense que ustedes estén anclados en esas verdades, hermanos. Because this has stand the test of time. Porque estas fuentes que yo acabo de compartir con ustedes han resistido el tiempo, la prueba del tiempo. Por eso es que ahí están entrando tantos vientos de doctrina hoy, especialmente en los ministerios de sostén propio. We're Porque not being controversial, no estamos siendo controversiales, hermanos, but we want you to be solid on the platform. pero quiero que ustedes estén sólidos en la plataforma de la verdad. Again, the golden altar Una vez más, el altar de oro in Revelation chapter 8. en Apocalipsis capítulo 8. You see 7 angels stand before God Vemos a 7 ángeles que están de pie ante Dios with the 7 trumpets. con las 7 trompetas. Then another angel stands at the altar. Y otro ángel que está de pie junto al altar. The angel has a golden censer El ángel tiene un incensario de oro en sus manos and is given much incense y se le ha dado mucho incienso that he should offer the prayers of the saints. para que se ofrezca como las oraciones de los santos. Where is this scene, brothers and sisters? ¿Dónde está esta escena, hermanos? ¿Dónde está esta escena? De Apocalipsis 8. In the holy place. En el lugar santo, porque ahí donde estaba el altar del incienso, mis queridos hermanos. Where's the golden altar of incense? ¿Dónde se encontraba el altar del incienso? En el lugar santo, holy place. Correcto. So, brothers and sisters, Queridos hermanos y hermanas, the 7 trumpets, las 7 trompetas, the 7 seals, los 7 sellos, the 7 churches las 7 iglesias, have all the beginning todos han tenido su comienzo in the sanctuary, en el santuario, in the holy place. en el lugar santo. Nunca se le olvide eso. All doctrine, Todas las doctrinas, all prophetic interpretation más la interpretación profética, must be balanced in the scales of the sanctuary. deben ser balanceadas en la báscula o en la pesa del santuario, en la balanza del santuario. Let me ask you a question: is what you're hearing in line with the sanctuary? Déjeme hacerle una pregunta. ¿Lo que ustedes están escuchando va en acorde o va en línea con el santuario? Aquí hemos hablado mucho del santuario en esta iglesia, mis queridos hermanos. Recientemente dimos una semana el Evangelio eterno en el santuario. Is there a prophetic interpretation of Daniel and Revelation Su interpretación profética de Daniel y Apocalipsis in the confines of the sanctuary service? está de acuerdo a las enseñanzas o a los confines del servicio del santuario? Any prophetic interpretation
Cualquier interpretación profética, mis queridos hermanos, that is not within the sanctuary service que no esté de acuerdo al servicio del santuario or the sanctuary doctrine o la doctrina del santuario, is a false biblical interpretation. es una interpretación bíblica falsa. The sanctuary system El sistema del santuario is the test for prophetic interpretation. es la prueba para la interpretación profética. Is the rapture Eh, within the sanctuary service. El rapto, por ejemplo, ¿está dentro de la doctrina del santuario? Throw it out. Tírela a la basura, eso no es una enseñanza bíblica. Is the tribulation in the sanctuary service. Los 7 años de la gran tribulación están en el santuario. Throw it out. Sáquelo, bótelo, eso no sirve. Is the state of immortality of the soul in the sanctuary system. ¿Está la inmortalidad del alma en el servicio del santuario? Throw it out. Bótela. Must be in the confines of the sanctuary. Todas nuestras doctrinas, mis queridos hermanos, que creemos deben estar centralizadas en la doctrina del santuario. Por eso es que Dios ha bendecido a esta iglesia remanente. Por eso es que Satanás odia tanto a esta iglesia remanente. Porque él sabe que solo hay una iglesia en toda la tierra que tiene todas estas verdades que él odia. Y por eso él fue expulsado del cielo, por rechazar cada una de esas verdades. Is the teaching that the Antichrist is Antinous Epiphanes within the sanctuary service. Le voy a hacer una pregunta. ¿La enseñanza de que el anticristo es Antíoco Epífanes se encuentra en el santuario? Throw it out. Bótela también. The sanctuary system, brothers and sisters, El sistema del santuario, mis queridos hermanos y hermanas, is the filter system of all doctrine. es el filtro, el sistema de filtro de todas las doctrinas. The gospel, El evangelio, health reform, la reforma pro salud, prophetic interpretation la interpretación profética, is all filtered through the sanctuary. todos son filtrados por el santuario. Do you know the sanctuary? ¿Usted conoce el santuario? Do you know and study the sanctuary doctrine? ¿Usted ha estudiado la doctrina del santuario? Do you have communion constantly with God so you can detect the dragon's attacks? ¿Tiene usted comunión constantemente con Dios para así usted detectar los ataques del dragón? Do you have an active prayer life? ¿Usted tiene una vida activa de oración? Are you trusting in Jesus, a fallen man? ¿Está confiando en Jesús o está siguiendo a los hombres? If you follow man, brothers, Si usted sigue al hombre, hermanos y hermanas, you're going to fall in the camp of fanaticism ¿va usted a terminar en el campamento del fanatismo or in the camp of apostasy. o en el campamento de la apostasía? En cualquiera de los dos campamentos. Si usted sigue al hombre. Your brothers and sisters, I'm going to close with this. Voy a terminar con esto, mis queridos hermanos. In Revelation 14, En Apocalipsis capítulo 14, verse 1, versículo 1. Revelation 14, Revelation chapter 14 and verse 4. Apocalipsis 14, 4, corregimos. It says, these are, go ahead, John. No, go ahead and read it in English and I'll finish. These are they which are not defiled with women, for they are virgins. They are they which follow the Lamb whithersoever he goeth. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, dice Apocalipsis 14, 4. Pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Qué hermosas palabras. This morning, Esta mañana, mis queridos hermanos, you as a church ustedes como iglesia are not to follow Joel Edwards. no están supuestos o no deben de seguir a Joel Evans. You are not to follow Pastor Perez. No debemos de seguir al pastor Pérez. You are not to follow John LaPera. No debemos de seguir a John Lopera. You are to follow the Lamb. Debemos de seguir al Cordero, mis hermanos. Whether he goes, Donde quiera que va. that's who you're supposed to follow. A eso es que tenemos que seguir. Jesus. Jesús. Jesus is the one, is the leader. Jesús es el único, el líder. Man will fail, El hombre te va a chasquear, but the Lamb never will. pero el Cordero nunca te chasqueará. Gloria al Señor. Vayamos de rodillas para orar, por favor. Dear Heavenly Father, Nuestro querido Padre Celestial, we thank you that the Lamb gracias Señor que el Cordero
Todavía está vivo, gloria sea tu nombre. The Lamb lives forever, El Cordero vive para siempre and the Lamb is the light. y el Cordero es la luz. Father, thank you that the 144,000, Padre, gracias porque los 144,000, thank you that God's church que gracias por la iglesia de Dios, follow the Lamb wherever he goes. sigue al Cordero por donde quiera que va. And this morning, Y en esta mañana, Señor, we can follow Jesus podemos seguir a Jesús through the 7 seals, a través de los 7 sellos, through the 7 trumpets, a través de las 7 trompetas, through the 7 churches, a través de las 7 iglesias, from the outer court to the holy place. desde la parte del patio hasta el lugar santo And into the most holy place. y después al lugar santísimo, For all eternity, por toda la eternidad. we can never be in the presence of Jesus, No podremos estar delante de la presencia de Jesús never separate, y nunca separarnos de ella enjoying the presence of God and the Lamb and the angels. y estar junto a la presencia de Dios y en compañía de los ángeles. Father, thank you that Jesus wants us to be with him. Padre, le damos gracias porque Cristo quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Be with us as we soon will partake of the lunch. Padre, quédese con nosotros al compartir los alimentos a continuación. We ask that you bless it in the name of Jesus. Pedimos, Señor, que usted los bendiga y en el nombre de Jesús oramos. Amén. El Señor les bendiga grande y poderosamente, hermanos.